Buenas a todos, acá estamos desde la Dirección de Formación Docente Continua. Tenemos el placer de encontrarnos, de compartir un rato con Daniela Vilar, quien es diputada nacional por la provincia de Buenos Aires, y desde el equipo técnico docente de la dirección estamos muy entusiasmados de poder compartir, ¿sí? Tu experiencia, tu lucha y que nos cuentes un poco la importancia de esta ley de educación ambiental que supiste defender en el Congreso Nacional y que nosotros desde la Dirección de Formación Docente Continua queremos promover y queremos incentivar para que pueda traducirse esta normativa en las aulas, que por ahí cuesta mucho, ¿no? De alguna manera trasladar esos proyectos, trasladar en este caso ya la ley, plasmarla y concretarla. Así que te agradecemos tu tiempo y te damos la bienvenida con todos mis compañeros. No, muchas gracias a ustedes, para mí es un honor, así que a disposición para lo que necesiten, digamos, los que son fundamentales acá y las que son fundamentales y las que cumplen el rol fundamental son ustedes, así que yo a disposición de su trabajo tan necesario. Bien, gracias. Bueno, Claudia, ahora le paso el micrófono a ella, que va a coordinar un poquitito este encuentro y como ya saben, las preguntas las van haciendo también en el chat, así vamos haciendo un diálogo fluido e interesante. Bueno, buen día, bienvenida nuevamente. También quiero aprovechar la oportunidad para agradecer la intermediación que hizo Lucila para traerte a este espacio y por brindarnos un poquito también de tu tiempo. Como dijo la compañera Leticia, el eje central acá es la formación docente, o sea, las preguntas van a estar basadas en eso. Voy a irte haciendo algunas preguntas que fueron realizando los compañeros. Y bueno, y después va a ir saliendo seguramente otras preguntas, otros interrogantes para seguir este conversatorio, si te parece. Bueno, Perfecto. perfecto. Bueno, la primera pregunta que nos surgió es que teniendo en cuenta estos proyectos que después se convirtió en ley, ¿no es cierto? Así como todo lo que tenga que ver con las normativas aprobadas relacionadas al ambiente, ¿cuáles fueron o son los motivos que te mueven a iniciar proyectos legislativos ambientales? Bueno, el principal motivo que nos mueve a construir el ambientalismo popular desde el lugar que estemos, ¿no? Desde el rol que circunstancialmente nos toque ocupar, pero fundamentalmente como militantes políticos y políticas, es intentar trabajar y construir herramientas para reducir la pobreza y la desigualdad, que es lo que nos llama a militar y a tener esta, yo le digo, opción de vida, ¿no? Opción de vida de trabajar con el otro, con la otra, trabajar con el desafío de construir lo colectivo. Bueno, sin dudas, cuando elegimos esa vida, que es la de la militancia, independientemente del lugar donde militemos, por eso nuestro presidente de bloque, Máximo Kirchner, habla de las militancias, cuando nosotros definimos vivir esa vida, fundamentalmente es porque no nos da lo mismo vivir en una patria o en un país desigual, o donde nuestros niños y niñas atraviesan situaciones de pobreza. Fundamentalmente porque, vinculado a lo ambiental, porque si entendemos a la pobreza como un problema multidimensional, entonces tenemos que entender que dos cosas, que es como un ida y vuelta, que el principal problema ambiental es la pobreza, y que los problemas ambientales profundizan las situaciones de pobreza y de desigualdad. A la falta de agua, la falta de acceso al hábitat digno, pibes y pibas en nuestro caso, en los conurbanos, con plomo en sangre, con alta dosis de plomo en sangre, enfermedades zoonóticas como la que estamos padeciendo hoy, pero también como el dengue, la contaminación de los acuíferos, los basurales a cielo abierto, la situación de niños y niñas malnutridos, mal alimentados. Todos estos son problemas que profundizan las situaciones de pobreza, y si nosotros los abordamos aislados, nadie va a decir que esos no son problemas ambientales también, o problemas socioambientales. Con lo cual, eso es lo que nos mueve, y ese es el principal objetivo que tenemos
los militantes y las militantes del campo nacional y popular, y que asumimos en determinados roles que nos toca ocupar circunstancialmente. En este caso, desde el rol que con mucha responsabilidad y con mucho honor me tocó asumir, insisto, circunstancialmente en la Cámara de Diputados, bueno, entendiendo este diagnóstico, trabajar en el debate y en la construcción o en la co-construcción de proyectos de ley que aborden de manera transversal esta problemática. Entonces el objetivo sería combatir la pobreza, y podemos decir que el eje central es la educación para poder cumplir con este objetivo. La educación, sin duda, si ustedes lo saben más que nadie, y nosotros y nosotras que valoramos profundamente el trabajo que ustedes hacen, también lo entendemos así, es clave para construir fundamentalmente sentido respecto a una conciencia ambiental popular. Para poder construir, decimos siempre, un país ambientalista, desde una perspectiva popular, desde una perspectiva soberana, necesitamos, y voy a ser redundante, necesariamente incorporar una serie de saberes, de conceptos, y para eso no hay otra herramienta que no sea la educación. Y en ese sentido, esa educación tiene que ser, como ustedes saben, inclusiva, federal, participativa, empática, inclusiva, fundamentalmente. Digo, las federaciones de cartoneros, los movimientos sociales, en el caso en provincias como Chaco, los pueblos originarios, los pueblos indígenas, las organizaciones de agroecología, todos esos colectivos pueden aportar su perspectiva para fortalecer los procesos de aprendizaje, y esa incorporación o esa inclusión es un poco el desafío que viene a abordar esta ley, porque es una ley que propone la construcción de una estrategia nacional de educación ambiental. Nosotros lo llamamos ENEA, Estrategia Nacional de Educación Ambiental, que va a ser coordinada obviamente por los ministerios de Ambiente y de Educación, que fueron quienes iniciaron este proceso de discusión de ley en conjunto, pero van a estar sistemáticamente, permanentemente asesorados por un consejo consultivo que está integrado por comunidades campesinas indígenas, por movimientos sociales, por movimientos de cartoneros, por universidades nacionales, por representantes de CONICET, por los gremios docentes y por organizaciones estudiantiles, además de parques nacionales, que me parece también fundamental pensando en nuestra Argentina federal, ¿no? Y justamente la idea de este consejo es que esos contenidos sean representativos de las características de las comunidades, sean abarcativos y sean federales. Digo, pensando en construir ambientalismo popular, no se puede armar una estrategia sin entender lo fundamental o el rol fundamental de la educación, que cumple la educación, en sus distintos, si quieren, niveles, ¿no? La educación en las aulas, en el vínculo con los pibes y las pibas, la educación que incorpora también este proyecto en las universidades, digamos, para poder tener la mirada ambientalista de manera transversal o troncal en todas las carreras, y también en los institutos de formación docente. Digamos. Parece que por eso esta ley realmente es muy buena. Esperemos que su aplicación también lo sea, pero en principio la construcción o el proceso de construcción va hacia eso. ¿Podemos decir, Daniela, que este sería un desafío en este escenario actual que tenemos? ¿Y dónde se ubicaría el rol de la formación docente? O sea, desde este espacio de la Dirección de Formación Docente. Y otra cosita, y si podemos relacionar con esa mirada holística que vos mencionabas en varias fundamentaciones en debate, digamos, frente al Congreso. Cuando, digamos, lo holístico igual es algo que ustedes incorporan desde el momento en que eligen esta profesión. Yo siempre digo que es de donde lo aprendí, ¿no? Pero bueno, cuando nosotros decimos que la mirada tiene que ser holística, es porque el proceso de educación ambiental o el proceso de construcción del ambientalismo popular no consiste solo en informar cómo cuidar el ambiente. Uh-huh. O sea, en este caso la educación ambiental y quizás el rol que
que necesitamos que asuman los y las docentes, educadoras, maestros, maestras, tiene un rol aún más importante. Porque lo que nosotros entendemos es que, y perdón que les diga esto del rol más importante, porque entiendo que muchas veces debería en sus cabezas estar acompañado, bueno, queremos jerarquizar también entonces nuestro rol. Yo les digo que para nosotros los militantes y las militantes del Proyecto Nacional, el rol de los docentes, y para mí personalmente, es, si no, el más importante para sostener este entramado social cultural. Así que bueno, eso lo dejo como entre paréntesis. Pero digo, nosotros entendemos que ese rol necesitamos promover la sustentabilidad como proyecto productivo, esto que decíamos, no solamente informar cómo cuidar el ambiente, sino pensar en cómo construir proyectos productivos sustentables, entendiendo también que esto implica desarrollo con justicia social, distribución o redistribución de la riqueza, preservación del ambiente también, cuidado de la salud, de la higiene, y fundamentalmente, y más en las provincias de nuestro país, soberanía sobre nuestros bienes comunes naturales. Cuando nosotros hablamos de una construcción holística de la ética ambiental, intentamos fundamentalmente construir un concepto que no escinda a las personas del ambiente, es decir, un ambientalismo popular que cierre con la gente adentro, que cierre con los pibes adentro, que cierre con el pueblo adentro. Y en ese sentido, vos me preguntabas los desafíos, y yo creo que justamente el desafío es este, ¿no? Construir sentido común contrahegemónico, y no podemos hacerlo si no es con ustedes en las aulas. Tenemos una maquinaria muy eficaz, perversa, de medios de comunicación que construyen un discurso hegemónico que fundamentalmente apunta a destruirnos el autoestima, ¿no? Decía Máximo Kirchner, y lo dice cada vez que interviene. Entonces, nuestro desafío es ir en contra de eso, y nosotros lo tomamos casi en términos gramscianos, la necesidad de construir sentido común contrahegemónico, construir nuestro propio relato de nuestros pueblos, de nuestras realidades, teniendo en cuenta la historia. Bueno, a mí cuando Lucila me dijo, yo siempre digo que tengo sangre chaqueña, porque mi abuela es de ahí, de Basail, y mi abuelo es de Villa Guillermina, y los dos se conocieron por la Forestal. Y me parece que retomar esa construcción histórica, o reconstruir, o rever nuestra historia, que no es tan lejana, ¿no? Digamos, mi abuelo sigue vivo y padeció la explotación laboral siendo niño en la Forestal, y ustedes deben saber más que nadie, lo mismo que los vecinos y habitantes y las vecinas y habitantes de los pueblos del norte santafesino, el desastre que dejó la Forestal luego de ese proceso extractivista degenerado, diría yo, pero no tengo palabras para describirlo, y que cuando terminaron de explotar no solamente los recursos y los bienes comunes naturales nuestros, y de explotar a los trabajadores y las trabajadoras, dejaron pueblos devastados y se fueron a instalar a otro país. Ya se habían llevado todo el tanino, todo el quebracho. Entonces digo, en ese sentido, construir, el desafío de construir este sentido común tiene que ver con que no solamente los pibes de Basail o de Villa Guillermina sepan cuál es la historia de la Forestal, sino que lo sepamos también los pibes que se forman en el conurbano, porque esa es la estrategia que necesitamos incorporar para construir esta lógica holística del ambientalismo, que sea popular, que sea soberano, y que fundamentalmente construya herramientas para solucionar la desigualdad o erradicar la pobreza, que es en definitiva nuestro objetivo fundamental, ¿no? Digamos, nosotros cuando necesitamos pensar, hoy se está discutiendo, los pibes, ustedes saben, trajeron el tema ambiental, así como el feminismo, como una de sus principales banderas. Bueno, digo, a mí me parece fundamental entender cómo llegamos a este punto crítico
a este punto de crisis climática, a este punto de crisis ambiental que los pibes manifiestan y en el que estamos efectivamente hoy. Hay que entender ese recorrido, y la realidad es que muchos países, como decíamos recién, acumularon riquezas y mejoraron la calidad de vida de sus habitantes a costa de la explotación de nuestros bienes comunes, digo, como pasó con la forestal inglesa, digamos. O sea, nosotros siempre nos dicen, somos países deudores, esto, calan en nuestra autoestima. Hoy estamos discutiendo cómo podemos pagar un préstamo irresponsable, perverso, que tomó el gobierno anterior, digamos, con un organismo de crédito que incumplió sus propias reglas, y pareciera que tuviéramos que aceptar sumisamente ese papel, cuando en realidad nuestra región también es acreedora del mundo, ¿no? Porque puso, incluso contra nuestra voluntad, porque yo digo, no soy quien, seguramente ustedes tienen más fundamentos para discutir el desastre que dejó, digo, la forestal, y la nombro como un emblema. Debe haber muchísimas empresas más internacionales o multinacionales que dejaron el desastre en nuestras tierras. Bueno, digo, buena parte de sus recursos las pusimos los pueblos en contra de nuestra voluntad, en función del desarrollo de otros, que dejaron esos pasivos ambientales que todavía hoy están pagando, porque sé que Villa Guillermina, y aún con un trabajo muy fuerte que están haciendo sus gobiernos locales y el gobierno de Santa Fe, todavía lo está pagando. Entonces digo, bueno, el desafío, animarnos a pensar desde este lugar, que es, digamos, cómo construir este proceso, cómo dar este proceso que requiere, insisto, necesariamente cuestionar lugares, sentidos comunes impuestos, y digamos, eso no se puede lograr sin la educación crítica, sin la educación analítica, sin la educación con las herramientas que ustedes como pedagogos, educadores, educadoras, docentes, pueden brindar a los pibes y a las pibas, y a quien les toque tener que brindarle o tener que educar, ¿no? O compartir el espacio áulico, vamos a decir. Qué bueno la referencia de la forestal que hacías, porque si bien Resistencia fue fundada por italianos, en los años 50, 60, las corrientes migratorias fueron pobladas por gente que venía, personas, digamos, del norte de Santa Fe, Villa Guillermina, Santa Ana, excluidos por no decir echados de alguna manera por el cierre de la forestal, y cómo se va formando la historia y el estudio consciente de la historia también de nuestros estudiantes, ¿no es cierto?, y de nuestra población. Mira, para que no se... Perdón, Claudia, que Sí, te interrumpa, sí. pero te agrego algo. Eso mismo que vos describís pasó en la población o superpoblación hoy de nuestros conurbanos, que es donde encontramos los pibes con plomo en sangre, que es donde encontramos la falta de acceso a un hábitat digno, al agua. Mi abuelo, a los 8 años era boyero de la forestal. A los 15 se vino, ya sin poder seguir trabajando allá, porque él es de Villa Guillermina, pero bueno, ustedes lo van a entender, a mí me cuesta explicárselos a otras personas que no entiendan el proceso, pero a medida que se fue arrasando con el bosque de Quebracho, iban pasando entonces mi abuelo, sin poder tampoco él explicármelo muy bien, me decía, no, ahí ya vivía en el kilómetro no sé cuánto, y ahí ya, claro, iba avanzando en ese proceso devastador del bosque, o del monte, como le dice él, pero claro, en un momento, cuando eso ya se agotó, y así como migraron a Resistencia, él con sus 15 años vino al conurbano bonaerense, y terminó viviendo en un basural. Y después pudo construir su vida, bueno, obviamente el peronismo, que le otorgó derechos laborales, y que florecieron las fábricas, las industrias, bueno, él pudo trabajar y pudo construir su casa, junto con mi abuela, que es la de Basail, que se reencontraron acá, pues la familia de mi abuela también vino al conurbano, digamos, a vivir peor de lo que vivían en su Basail natal. Y cuando se encuentran acá, bueno, a partir de este proceso histórico, que fue un quiebre para los sectores populares, sin dudas, que fue el peronismo, tuvieron la posibilidad de hoy construir su casa y de soñar con tener una nieta
que llegó a la universidad. Eso es el peronismo, digamos, la descripción gráfica del peronismo. Yo pude terminar la universidad gracias al kirchnerismo, así que la dignidad en nuestra casa se la debemos a Perón, Evita, Néstor y Cristina, eso sin duda. Pero bueno, nada, eso te quería agregar, que también nuestro conurbano, yo siempre escribo 3 procesos migratorios. El primero de los italianos, españoles, que venían a poblar como las zonas cercanas al puerto. Después el interno, los procesos migratorios internos, cuando, por ejemplo, el caso de la forestal y distintos, en nuestro distrito hay gente bueno, mi abuela y un montón de gente de Chaco, el norte santafesino, Santiago del Estero, digamos, bueno, Santa Fe ya les dije, vamos, distintos lugares de nuestras provincias que cuando se pierde esta posibilidad del trabajo, se cierran las estaciones de tren y qué sé yo, hacen ese proceso migratorio y obviamente crecen las industrias en ese intento de, que enhorabuena fue obviamente satisfactorio para todos nosotros, de sustitución de importaciones en nuestro país, de industrialización durante el peronismo, vienen hacia nuestro gobierno. Y un tercer hoy proceso migratorio, que es el de los hermanos y hermanas de la patria grande. Vamos, en nuestro distrito tenemos muchos hermanos y hermanas bolivianos, peruanos, paraguayos y paraguayas que viven acá. Siempre lo describo así. Y eso está vinculado con el ambiente. Si nosotros no podemos generar una conciencia respecto a cómo los procesos extractivistas de las empresas o las políticas públicas que no estuvieron, o el Estado cuando no estuvo al lado del pueblo, que fueron años en nuestro país que eso sucedió, y no garantizó el acceso a los derechos, bueno, perdimos no solamente la posibilidad del crecimiento de nuestros pueblos y las familias de nuestros pueblos, sino también, bueno, y generar situaciones de vulnerabilidad y de pobreza, sino que además un deterioro en nuestro ambiente tremendo, que va de la mano. Perdón Sí, que te interrumpí, Claudia. No, está bien. Y la construcción de nuestra identidad, cómo se va relacionando, y esa mirada holística a la que vos te referías. Bueno, a los principios que se mencionan en la ley, ¿vos nos podrías comentar brevemente para darle un pantallazo sobre esos principios que enumera la ley? Bueno, en realidad, respecto de los distintos principios de la ley o de lo que esboza la ley, es como una necesidad de meter un montón de cosas adentro. Pero yo les digo, justamente entendiendo lo importante de construir ambientalismo popular con la educación como pilar fundamental. Cuando la ley pasó su proceso, y esto es interesante, por los Consejos Federal de Educación y de Ambiente, el COFEMA y el Consejo Federal de Educación, incorporó miradas y enfoques que son propios de quienes implementan la política en sus territorios todos los días. Digamos, yo te estoy ya nombrando, estos son los principios de la ley. Digamos, las provincias argentinas que tienen tanto que aportar en esto de construir prácticas cotidianas, de políticas públicas para la construcción de nuestro Estado, es uno de los principios fundamentales de esta ley, la perspectiva federal. Estos que nosotros nombramos como principios, y que si los ven están como desde el artículo 4 en esta ley y hacia abajo, en realidad son fruto o digamos, emergen de más de 50 años de ejercicio de la educación ambiental, pasando por muchas etapas, desde comienzo de los 70, porque acá los primeros pasos respecto a educación ambiental los dimos con Perón y con Yolanda Ortiz en el 72 y en el 73. Yolanda Ortiz, la primera secretaria de Ambiente de Latinoamérica, mujer, y en ese cargo que no existía en toda la región. Si nosotros recolectamos esos 50 años de experiencia, podemos poner en valor algunas lecciones y orientaciones que hoy sabemos que son claves para de alguna manera tener, con muchas comillas, éxitos en esta tarea y lograr
el principal objetivo de la educación, que es educación emancipadora, educación liberadora, que se meta en todos lados y insisto, en todos los rincones de nuestro país. Vamos, yo lo menciono vehementemente, esta característica federal, porque ustedes saben bien que justamente la educación en nuestro país, como principal o fundamental derecho al que accedemos todos y todas los que vivimos a lo largo y ancho de nuestra Argentina, tiene este carácter federal. Y el COFEMA, de alguna manera recorre un andar parecido, más corto, digamos, hablamos de los últimos 50 años, que el Consejo Federal de Educación, o intenta, y transita los mismos avatares según los gobiernos de turno. Con lo cual, digamos, eso es fundamental. Y después, otros de los principios que provienen más de un campo educativo, como este abordaje interpretativo y holístico, de participación, de formación ciudadana, el cuidado del patrimonio natural y cultural, pensar en la problemática ambiental, problematizar cuáles son los problemas o las situaciones ambientales, los procesos sociohistóricos, educación en valores, en pensamiento crítico e innovador, digamos. Esos son principios de la ley. Bien. Además, y esto creo que es interesante, porque es parte de este recorrido de 50 años, tenemos o podemos asociarlos a esta dialéctica socioambiental como cuidado y respeto y conservación y valor de la biodiversidad, que fundamentalmente en las provincias de nuestro país es fundamental, es un principio que a veces, digamos, o durante un tiempo de este recorrido de los 50 años, fue solamente eso. Entonces, el desafío ahora es que eso entre en esta dialéctica socioambiental, ¿no? Que el valor por la biodiversidad esté y que cierre con la gente adentro también, que sea holístico. Todo desde una perspectiva federal. Y luego también están, dentro de lo que nosotros planteamos en el armado de la ley, lo estoy diciendo medio desordenado, pero porque es un recorrido de toda la ley, el principio de equidad, el principio de igualdad desde el enfoque de género, eso está presente en la ley, el reconocimiento de la diversidad cultural, porque es lo que les mencionaba al principio, la necesidad de que los pueblos originarios sean parte de estos procesos, y el ejercicio ciudadano del derecho a un ambiente sano, o sea, el 41 de la Constitución. Todos esos principios están dentro de la ley. Pero decir que están dentro de la ley me quedo corta. En realidad, esos principios son los que buscamos construyan este sentido nuevo respecto del ambientalismo popular. Lo que pasa es que, vuelvo a lo que les dije al principio, entendemos que esto solamente se puede lograr si en las aulas esto se incorpora. Digamos, si ustedes asumen como siempre el rol protagónico. Vamos, cuando nosotros vamos a alguna cooperativa de cartoneros, por ejemplo, ¿no? Entendemos, obviamente, que para nosotros pensar en el ambientalismo popular tiene que ver con un ambientalismo que pueda, además, a partir de políticas públicas, generar inclusión social, generar trabajo. Entonces, claro, se fortalecen, se robustecen los procesos productivos de las cooperativas, se brindan políticas, o se crean políticas, se co-crean políticas para los cartoneros, para los recolectores urbanos, hay estrategias de ordenanza de separación en origen en los distintos distritos. Ahora bien, el cartonero, la señora que te tiene que separar, o el señor que tiene que separar, el vecino, la vecina, el empresario que compra el plástico recuperado o que hace productos a partir de los ladrillos ecológicos, todos plantean y todas plantean que el principal desafío es el cambio cultural.
Digamos, claro que los pibes traen esta perspectiva, pero necesitamos de usted para que esta perspectiva sea holística, sea soberana, sea conservacionista también, pero que tenga, digamos, que recorra los procesos sociohistóricos y que incorpore también un recorrido histórico que nos deja en esta situación en la que estamos. Porque si no, corremos el riesgo de que este concepto de la discusión ambiental como principal discusión, de alguna manera importe conceptos de otros lugares. No quiero decir sea un proceso colonizador, pero bueno, si no están ustedes y no incorporamos esta ley, digamos, en el andar cotidiano de nuestros espacios áulicos o de nuestras aulas, y yo creo que va a ser muy difícil que podamos construir. Por eso le dimos tanto valor a la discusión de esta ley, la construimos de manera tan participativa, tan federal, y por eso hoy cada vez que tenemos que hablar con docentes, educadores, educadoras, para nosotros es una prioridad, absolutamente. Buenísimo, Daniela. Otra preguntita que pasaron acá los compañeros y las compañeras es cómo se articulan la Ley Nacional General del Ambiente con la ley que la estamos planteando ahora, que es la Ley de Educación Ambiental. Primero se relacionan íntimamente, porque la Ley de Educación Ambiental es una norma de presupuestos mínimos que pone en funcionamiento uno de los instrumentos de política y gestión ambiental que establece la Ley General del Ambiente, la Ley General Ambiental. A ver, es como, tanto el 41 como la Ley General del Ambiente son como los paraguas fundamentales del que o al que atamos todas las normativas hoy en día de presupuestos mínimos. O si no existieran esas leyes, no podríamos pensar en proyectos de ley de presupuestos mínimos que sean, digamos, federales. Vamos, son sin dudas, y esto lo digo porque justamente si no quedaría a criterio provincial, sin la posibilidad de generar normas nacionales. Pero el artículo 41 de la Constitución y la Ley General de Ambiente nos permiten generar estas leyes de presupuestos mínimos. Y fundamentalmente, a partir de eso, son normas que se complementan, o sea, siendo la ley un marco general conceptual y la ley más de educación que estamos charlando, más detallada y más precisa sobre esta materia en particular. O sea, mientras la Ley General de Ambiente, que es como este paraguas que decíamos, dicta alineamientos más generales en sus artículos, son el 15, el 14, el 14 y el 15, la Ley de Educación Ambiental establece las herramientas de política pública para cumplir esos artículos y poder implementarla de manera integral. Ese es el vínculo, pero es el mismo vínculo que con el 41. Y es un vínculo que existe por voluntad de los actores y actoras que lo militan. Porque si no, durante los 4 años del macrismo no existió, ni la posibilidad de discutirlo. Con lo cual, por eso insisto con el rol que tienen ustedes, que va más allá de la posibilidad de crear una ley. Esta ley nos permite esto, discutirla, y que, más allá de ustedes que están interesados e interesadas, los que no, sabemos que quizás puede haber que no, lo tengan que hacer. Porque es un derecho de nuestros pibes y de nuestras pibas, o de todos los que y las que acceden al derecho de la educación, la posibilidad de construir criterio, construir sentido, discutir incluso con esta propuesta de ambientalismo holística, o integral, vamos a decir, si no nos gusta tanto la palabra holística. Pero yo creo que va pegado, va de la mano con bueno, yo soy freiriana, y el pedagogo Paulo Freire
planteaba, yo creo que todos los que eligen esta vida de la docencia son freirianos, pero el pedagogo lo planteaba así. Algunos no, veo las caras. A mí me tocó, yo tuve, esto lo confieso entre nosotros, mi tarea más enriquecedora que tuve en estos años fue ser docente. Yo era docente de secundaria, de las materias, bueno, de historia, pero fundamentalmente cuando se incorpora el nuevo plan, política y ciudadanía. Claro, yo a los pibes les hablaba de Freire, de Jaureche, y medio que había otras docentes que tenían las mismas materias de otros cursos, y los pibes te decían, esa profesora loca. Bueno, obviamente les spoileo la historia para que no la tengan que indagar o imaginar. Me echaron de varias escuelas cuando íbamos a empezar a la cámpora que viene, no sé qué, y en realidad no. Una anécdota chiquita. Nosotros, fue justo, yo di 2010, 2011, 2012, 2013, en colegios, escuelas secundarias. Y justo se debatió el proyecto de voto a los 16. Claro, era para esos pibes, digamos. Esos pibes estaban siendo nuevos sujetos de derecho de la posibilidad de elegir, digamos, de acceder a la principal herramienta soberana, que es el voto, ¿no? Y fortalecer la democracia, digamos, es sumamente importante. Nosotros dimos a mí me tocó dar ese tema, no estaba en la currícula, pero obviamente era un tema que tenía que incorporarse a la currícula, y la dimos viendo los debates que se dieron en el Senado y en diputados, con los pros y los contras, pero el debate en sí, digamos, los pibes tienen la posibilidad de entender un debate, o si no sería esto, ¿no? Entre socavar la autoestima y subestimarlo. Bueno, yo tenía de los 4, en una escuela en particular, que fue de la que me echaron, de los 4 cursos, 2 daba esa materia, y otros 2 los daba otra docente, que quizás no era tan freiriana, y les dio con el programa de la nata la explicación de la ley de votos conscientes. ¿Se acuerdan que la nata hizo un informe que fue muy comentado, que les daban una computadora por el voto y esas cosas que eran medio tremendas? Y yo no podía entenderlo, digamos, no. Bueno, sí, después entendés que Freire lo manifiesta muy bien, una diferencia entre la educación bancaria y la pedagogía bancaria y la pedagogía de la liberación, que yo le agrego la pedagogía de la ternura, la pedagogía de la certeza respecto de los pibes y pibas con los que conviven ustedes, con los que convivimos, con los que ustedes sin dudas y para el resto de su vida cumplen un rol fundamental en su construcción identitaria, que bueno, que justamente creo, o me atrevo a decir, es lo que busca o que necesita esta ley, ¿no? Necesitamos pedagogos de la pedagogía de la liberación, pedagogos de la pedagogía de la ternura, pedagogos de la pedagogía de la confianza en el rol que ustedes cumplen y en el rol que van a cumplir los pibes que ustedes están formando o humildemente educando. Nunca me atrevo a decir que nosotros educamos a los pibes, pero sí que les transmitimos al menos los conocimientos o las experiencias de la mejor manera para que ellos después los transformen en herramientas para su vida cotidiana. Nada, en ese sentido, y no quiero seguir aburriéndolos, no hay posibilidad de pensar en construir una perspectiva ambientalismo popular, soberano, latinoamericano, del buen vivir, si no es con el desarrollo y el debate en las aulas. Imposible. Porque ya no es que los padres y las madres van a estar con ese concepto, son los conceptos que traen las nuevas generaciones. Ahora, si nosotros no le damos las herramientas para que problematicen eso que encuentran quizás en las redes, y enhorabuena, seguramente son pibes y pibas con mucha voluntad y con mucho empuje y ganas de militar esa perspectiva, que es transversal a todas las áreas de nuestra vida, pero tiene que estar de la mano de la justicia social, tiene que entenderse que el problema es global o geopolítico de desigualdad,
tiene que problematizarse ese concepto con la historia digamos, de colonialismo, de extractivismo, con los pasivos ambientales, con esta connivencia de algunos gobiernos, o cuando el Estado se va y deja a los pueblos a la buena de Dios, digo, con unas deudas que van a tener que pagar hasta nuestros nietos y nietas. Esas cosas tienen que también discutirse cuando hablamos de el ambientalismo, cuando hablamos de las luchas ambientalistas. Y ni hablar los procesos históricos, ¿no? Así que bueno, en ese sentido, yo estoy a disposición de ustedes, porque deseo profundamente que ustedes puedan dar estas discusiones de la mejor manera posible. Bueno, muchísimas gracias, Daniela. Con esto terminamos las preguntas que teníamos anotadas y que las hicimos entre todos y entre todas. Así que queda abierto para que alguno de mis compañeros y mis compañeras quieran hacerte alguna otra pregunta, algún comentario. Sí, buen día, diputada, ¿cómo está? Le habla Buen día, Nicolás ¿cómo Loizaga, andás, Nicolás? de acá de Chaco, del equipo técnico pedagógico. No, me llamó mucho la atención algo que dijiste y que me parece que todos estamos de acuerdo también, esto de que de repente cuesta mucho el cambio cultural, y me hace acordar a la ley de educación sexual integral, digamos, que pasó lo mismo, o sea, esta misma resistencia a tener que abordar ciertas temáticas en la escuela como el ámbito genuino para poder hablar sobre estas temáticas, de repente se vuelve un obstáculo, ¿no es cierto? Esa es la parte más llamativa también, y que genera esto que decías recién, que estoy totalmente de acuerdo, de generar debates, ¿no es cierto? De dialogar, para visibilizar también la situación y los conceptos, porque si no queda muy lindo plasmado en la ley, queda muy, muy hermoso, digamos, pero a la hora del territorio como que se desdibuja y sobre todo se bloquea por muchas instituciones y, bueno, modos de entender distintos, ¿no es cierto?, estas situaciones, estos conceptos, que ya no va para más, ¿no es cierto? O sea, el debate tiene que darse y tiene que darse en el sentido estricto del darse, porque estamos todos involucrados, ¿no es cierto?, y involucradas. No sé si te parece que sería como una analogía, digamos, lo que pasa con la ley, que todavía pasa, la resistencia a la ley de educación sexual integral, todavía pasa que hay escuelas que se resisten a implementarla como saber transversal, digamos. Y lo ambiental parece que queda como una decoración y también como que pasa por arriba o por el costado de la escuela y no termina de también. Me parece que va a pasar lo mismo que con la ESI, ¿no es cierto? Va a tardar un tiempo en que prenda esta idea y que se generen estos espacios democráticos de debate y de construcción social de acuerdos, ¿no es cierto? Nicolás, primero, sin dudas, es así, tal cual. De hecho, cuando nosotras empezamos a hablar hace ya unos cuantos años de la ley de educación ambiental, decíamos la ESI ambiental. Así que sí, sin dudas es eso. Y tiene esas mismas resistencias, pero ¿por qué? Entendemos que el ambientalismo popular sigue el camino, o debería de alguna manera desandar el mismo camino que el feminismo popular. Ahora, en ese camino, que es parecido, que es muy similar, también los enemigos son los mismos, digamos. Cuando nosotros hablamos de políticas públicas emancipadoras, liberadoras, que construyen sentido, que construyen criterio, bueno, también estamos hablando de estos debates que se dan en las aulas, se den en nuestras sociedades. Y cuando los debates se dan en nuestras sociedades, y cuando hay sectores, y cuando los pibes en este caso, y las pibas debaten esto, también están debatiendo este principio que rige la historia del mundo, que es la desigualdad. Entonces, si nosotros generamos, construimos sociedades
con personas, con habitantes, con ciudadanos, ciudadanas, vecinos y vecinas, involucrados, emancipados, que construyan de manera colectiva, porque el desafío de la ley de educación ambiental también tiene que ver con que nunca te puedes salvar solo, nunca es individual el proceso, digamos, siempre son colectivos, todos los procesos de análisis ambiental son colectivos. Lograr eso pone en jaque a los sectores hegemónicos. Pasa que cuando salgamos con cualquier, Máximo lo dijo clarísimo, opusieron más resistencia a la ley de fuego que a la de aporte extraordinario a las grandes fortunas. Porque la ley de fuego es básicamente una ley de ambientalismo popular. Una ley que cuida a las comunidades, que cuida a los territorios por encima de la especulación financiera y la especulación inmobiliaria. Entonces, cuando nosotros y nosotras construimos herramientas que son homologadas, legitimadas por la ciudadanía, por los pibes, por las pibas, que sin dudas son herramientas que discuten el estado, el status quo global, o el status quo, si no querés el global, el local, bueno, los sectores hegemónicos van a detectarlo y van a usar todas sus herramientas para oponerse a eso. Y las herramientas son las corporaciones judiciales, cuando nosotras queremos discutir el tema aborto, interrupción voluntaria de embarazo, incluso vinculado con la ESI, siempre hay algún juez, jueza que está ahí a disposición de frenar las discusiones. Las corporaciones las corporaciones mediáticas. Hace poco, el año pasado, nosotros planteamos un proyecto, discutir un proyecto, ni siquiera se trató, digamos, dimensionemos eso, de gestión menstrual sustentable, para poder sacar del espacio de tabú al tema de la menstruación, que sin dudas es un componente más de desigualdad. No la menstruación, sino el acceso a los productos de gestión menstrual, que implican un gasto del 10% de los salarios y los ingresos de las mujeres promedio anual. Entonces, nosotros queremos discutir situaciones de desigualdad para repararlas. Bueno, están las corporaciones, están los sectores hegemónicos que sin dudas van a autoprotegerse, autopreservarse y combatir esos avances. Va a pasar con el ambientalismo. Así como pasó con el feminismo, y como pasa con el feminismo, también pasa con el ambientalismo, porque el ambientalismo discute el status quo, el ambientalismo popular, no el greenwashing, El ambientalismo popular discute la situación de las cosas y la historia de cómo llegamos hasta acá. Entonces sí, va a costar, pero bueno, creemos que este proceso, luego de haber visto el del feminismo, o de los feminismos, o del feminismo popular, un poco está más allanado, y tenemos más estrategia. Totalmente, gracias por la respuesta, diputada, sí, totalmente de acuerdo. Así trataba de mostrar este parangón entre ambas leyes, y la situación social de ambos de implementación de estas dos leyes, justamente como ampliación de los derechos, ¿no es cierto? Que también molesta que la gente tenga derechos, y que de repente esos derechos sean constitucionales, como bien lo mostraste en el paraguas constitucional de la ley, justamente, y bueno, yo creo que un paso más hacia la generación de este cambio cultural que necesitamos ya, digamos, respecto del ambiente. Muchas gracias, diputada. No, gracias a vos, gracias a ustedes, fundamentalmente. No por la reunión solamente y por la invitación, sino por su trabajo cotidiano, por lo que hacen. Muchas gracias. ¿Alguien más quiere preguntar algo? A mí la verdad que me quedó como muy marcado, y te escuchaba en la fundamentación de tu defensa, digamos, hacia esta ley, es tu vivencia. Cómo con respecto a tus abuelos, a tu origen, o sea, eso motivó a Daniela a la lucha de esto, a esa observación consciente, digamos, de la realidad, esas consecuencias, y también a la formación de las identidades, tanto individuales como colectivas. Bueno,
Por Más suerte, allá digamos, más allá de tu compromiso hoy como legisladora, yo mientras escuchaba, ¿no es cierto? Me hacía la pregunta, ¿esta fue alguna de las motivaciones a Daniela para la lucha de lo que tenga que ver con los derechos ambientales y las identidades? mira, por suerte, uno no puede escindirse de su construcción identitaria, inevitablemente. El tema ahí es que nosotros y nosotras, los militantes del campo nacional y popular, o en mi caso, ser parte de una familia muy humilde del fondo del conurbano lomense, con sangre chaqueña, eso sí, dura como el quebracho, entendemos que esos procesos identitarios son colectivos. Entonces, nunca entra visiblemente una experiencia personal cuando se discuten derechos colectivos, pero sí los procesos identitarios que te constituyen, porque fundamentalmente que yo esté o que haya personas como yo en el recinto dando estas discusiones desde esta perspectiva, tiene que ver con un proceso de lucha colectiva, digamos. Y cuando yo les decía antes, en mi casa somos profundamente, amamos profundamente a Perón, a Evita, a Néstor y a Cristina, yo les puedo argumentar por qué, pero sin ningún problema. Mi abuelo logró que dejen de explotarlo en términos laborales y gracias a los derechos políticos y laborales, que son políticos, del peronismo, construirse como una persona con dignidad, y pensar en un futuro y construirlo dentro de un proyecto colectivo. Y bueno, a mí, a mi hermano, que tiene mi edad, digamos, nos tocó lo mismo. A nosotros el kirchnerismo nos devolvió la dignidad, porque la autoestima estaba tan socavada durante el 2001, los 90, para los sectores populares, que sin duda fue un resucitador para las clases populares el kirchnerismo. Yo amo profundamente a Néstor Kirchner, porque le voy a estar agradecida toda mi vida por habernos devuelto la dignidad. Y en ese proceso, además, ese proceso trascendente, Néstor y Cristina también tomaron la definición política de construir una fuerza colectiva, un proyecto político colectivo que incluya a un montón de los que quizás no éramos históricamente parte de eso que algunos denominan para denostar la clase política. Entonces, que nos hayan invitado a ser parte de este proyecto colectivo, de este proyecto político, tiene que ver con después los roles circunstanciales que nos toquen ocupar y cómo incorporamos esos procesos identitarios en el andar cotidiano que nuestros roles implican. Vamos, sin escindirse de los procesos identitarios personales, pero poniéndolos en función de los proyectos colectivos. Sí, obviamente, yo tengo la suerte, y creo que es por la sangre dura que tienen, de tener a mis dos abuelos vivos. Ella tiene 84 y él tiene 87. Y claro que sí, que a mí me crió ese verdulero, digamos, yo soy criada por un verdulero, y sí, yo entiendo perfectamente que necesitamos que nuestros pibes se alimenten bien, y alimentarse bien es con verduras, con frutas, con frescos, y hubo un proceso durante los 90 que destruyó, no sé si en las provincias pasó lo mismo, seguramente no tanto como acá, pero nosotros teníamos gallinero y huerta en el fondo de casa, y para mí, en los 90, en una escuela de conurbano, era medio que me daba vergüenza que eso que sucediera, ¿no? Y hoy estamos con políticas públicas en nuestro distrito de Lomas de Zamora, construyendo huertas agroecológicas en todas las casas de familia y en todos los jardines comunitarios y en todos los parques municipales, y son la política que más convoca a los vecinos y vecinas de nuestro distrito. Bueno, el éxito de los 90, de ese proceso connivente y cipayo, digo yo, ¿no? con los sectores hegemónicos, hizo que muchos de nosotros quizás
hoy no tengamos bien en claro cómo, bueno, mi caso sí, porque me crié con este verdulero, pero digamos, en términos generales, de cómo alimentar bien a nuestros pibes, de cuáles son los nutrientes necesarios. Claro, nosotros teníamos un huevo por día, y ese huevo, digamos, solucionaba los problemas de proteína. Y claro, cuando nosotros hacemos mediciones, en el 2018 hicimos una medición de talla y peso de todos los niños y niñas en nuestro distrito que están que están en situación de vulnerabilidad, asistiendo a jardines comunitarios que les brindaban asistencia alimentaria, y todos daban mal en talla y peso, ¿no? Además de los otros problemas, talla y peso daba mal, no daba acorde a su bueno, entiendo que lamentablemente en Chaco también existe esa problemática. Bueno, sin embargo, somos un país que tenemos la posibilidad de, vos tirás una semilla agroecológica en cualquier pedazo de tierra y te sale lechuga, tomate, digamos. Estoy hablando quizás, no quiero pecar de imperialista yo también, digo, cuento lo que pasa quizás en nuestro distrito, capaz ustedes me dicen, no, acá no pasa eso, es distinto, no sé qué, acá no prende nada, bueno, no tengo mucha certeza y no quiero hablar de lo que desconozco, pero digo, acá nosotros en cualquier jardín que metimos un cajón con tierra, con composteras, tenemos ahora los pibes ya no comen solamente fideos, sino que comen con tomate, con rabanito, con lechuga, con radicheta, y si se copan además le meten un limonero y una de mandarina, y vamos con esos procesos. Sí, tiene que ver con lo que nosotros vivimos, pero fundamentalmente con lo colectivo, ¿no? Con los procesos colectivos, y con dedicar, la verdad que la definición de vida es ser militantes políticos y políticas de este proyecto tiene que ver con eso, ¿no? Digamos, con brindar todo el tiempo herramientas para la emancipación. Porque entendemos que en la emancipación, que en la libertad, también está la posibilidad de elegir vivir mejor y de entender que podemos, por suerte, en nuestro país, a diferencia de países de la región, tenemos una democracia consolidada y podemos elegir qué país queremos. Y que no da lo mismo quien gobierne, ¿no? Además. O quien ocupe las bancas en los congresos, independientemente de los lugares que nos tocan a cada uno, digamos, no da lo mismo. O quien crea las políticas de la currícula educativa, no da lo mismo. Perdón, pero soy lorera, soy larguera, perdón. Sí, está bien, ¿no? Genial. Antes de despedirnos, yo quisiera también invitarla a que, bueno, que diserte en un proyecto que estamos armando con la Dirección de Formación Docente Continua y el municipio de la localidad de San Martín, del interior del Chaco, que se llama Somos Tierra, justamente. El proyecto es un proyecto a largo plazo, tratando de justamente articular municipio, escuela y comunidad, digamos. Entonces, por ahí también nos gustaría que, si en algún momento la convocamos, contar con su valiosa presencia y con estas explicaciones que son tan buenas y tan claras para poder entender también el contexto legal, digamos, de por qué tenemos que generar acciones concretas como esta que estamos por empezar ahora en septiembre, de Somos Tierra, ahí en San Martín. Entonces, comprometerla, si usted tiene tiempo, como para darnos una disertación en el proyecto, participar y hablar. Hay una línea que es justamente género y ambiente, que la queremos fortalecer, justamente pensando en este marco de la Ley de Educación Ambiental Integral, que incluye este núcleo, ¿no es cierto?, conceptual muy importante, donde también trataremos de abordar esa temática de la desigualdad de género respecto del acceso al trabajo y del uso del ambiente, digamos, o sea, justamente cómo sigue marcadamente una tendencia a la desigualdad entre varones y mujeres respecto justamente del uso del ambiente y de los recursos, y lo que se le achaca a la mujer siempre, digamos, como generadora del mantenimiento de la familia, digamos, como generadora de la responsabilidad siempre recae sobre ella respecto del mantenimiento alimentario de la familia. Entonces también tratar de empezar a visualizar eso y discutir modos de producción familiar también en base a esto que estás contando,
que también lo queremos hacer acá, que es generar de vuelta las huertas familiares, digamos, y escolares, justamente como un medio de sustentabilidad para obtener alimentos sanos y al alcance de la mano, ¿no es cierto? Así que yo quisiera, en nombre de la dirección, si podemos contar contigo después, más adelante, para hacer una disertación, una especie de mesa redonda respecto de esto. Bueno, y de la ley de aprovechando educación. lo que dice Nicolás, desde la dirección también se está organizando un congreso iberoamericano de formación continua, en donde también nos gustaría tu participación. Así Sí, que yo les digo aprovechamos a tirar todas las invitaciones. que sí, absolutamente, y es más, le dije a Lucila que cuando esta pesadilla termine, sin dudas, Chaco para mí es una provincia que me encantaría volver a ir. Aparte le debo siempre a mi abuela esa pasada por Basail. Así que cuando ustedes digan, o de esta manera, o presencialmente, enhorabuena, vamos a estar encontrándonos sin dudas, cuenten conmigo. Bueno, perfecto. Buenísimo. Muchas gracias. Sí, te vamos a hacer llegar las invitaciones con los ejes, en todo caso, y coordinamos. Excelente, sí, a disposición. Bien. Cuenten conmigo Bueno. y obviamente gracias por la invitación, pero gracias por su tarea, gracias por la discusión, la disputa que dan todos los días no solo en las aulas, sino también en estos espacios de debate que entiendo no debe ser ninguna cosa fácil. Así que gracias y cuenten conmigo a disposición. Bueno, muchísimas gracias por el tiempo, por la predisposición, por las herramientas también que nos dan para seguir a través de esta lucha, digamos, de concientización a través de la formación docente. Gracias a ustedes que son los que y las que cumplen el rol fundamental, así que cuentan conmigo porque nosotros y nosotras contamos con ustedes, así que gracias de corazón. Gracias.